Nosotros hemos estado hablando sobre caminando en su propósito. El tema de hoy es: el propósito comienza con la identidad. ¿Con qué? Con la identidad. El texto que vamos a trabajar varios, pero el que es base, Efesios 2:10. Vamos a leerlo, por favor. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de la mamá. ¿Qué dice? Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Mire qué promesa tan bonita. Muchas personas pasan la vida preguntándose: ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiere Dios de mí? Pero la Biblia enseña que el propósito nunca comienza con lo que hacemos, sino con quienes somos en Cristo. Amén. Antes de llamar a David como rey, Dios formó su corazón. Y Dios hace eso con nosotros. Cuando miramos las historias bíblicas, vemos cómo Dios viene y forma el corazón. Porque engañoso es el corazón, ¿qué? Del hombre. Un día se ama, un día no se ama, un día quieren, otro día no quieren. Dice la Biblia que es engañoso. Por eso nosotros tenemos que estar apegados al que nunca cambia. Los tiempos, las generaciones cambian, pero Dios nunca cambia. Su palabra es real y eterna. Igualmente, antes de enviar a Moisés, Dios le reveló quién era. Antes de que los discípulos que caminaron con Jesús durante 3 años, Jesús les enseñó a permanecer con Él, no en Él, sino con Él. ¿Qué diferencia, cierto? Una cosa es con Él, porque el propósito nace cuando tú y yo descubrimos nuestra identidad como hijos de Dios. Muchas personas han perdido su identidad. Ustedes saben que a mí me gustan las historias. ¿A cuánto les gusta cuando cuento las historias? Porque edifican, ¿cierto? Entonces les voy a contar una historia. Cuenta la historia del águila criada entre gallinas. ¿Usted imagina un águila criada entre un gallinero? Tenaz, ¿cierto? Un hombre encontró un águila pequeña y la crió en un gallinero. El águila aprendió a caminar como las gallinas. Imagínense el águila. A ver, ¿y cómo camina una gallina? ¿Cierto? Así camina la gallina. ¿Y cómo son los halcones o cómo son las águilas? ¿Cómo son las águilas? Son erguidas, ¿cierto? Pero imagínense a ella como una gallina. Y ella empezó a caminar como ella. Y un día llegó un naturalista y dijo: esta ave no nació para vivir en el suelo. La tomó entre sus manos y la lanzó hacia el cielo. Al principio tuvo miedo el águila. Después extendió sus alas y descubrió que siempre había nacido para volar. ¿Cuál es la aplicación? Muchos creyentes viven como si fueran gallinas espirituales, cuando Dios los creó para volar en su propósito. No necesitan otra identidad, necesitan descubrir la que Dios ya le dio. Tú tienes una identidad en Dios y el ser humano es buena para querer dañar la identidad del otro, porque se creen superiores al otro. Hay una problemática social, humana, que el otro se cree mejor que el otro. Por eso hay orgullo. Por eso
entran en soledad, en tristeza, en amargura, porque se atacan los unos a los otros y se destruyen con palabras, con acciones, con actitudes, porque el otro se cree mejor que el otro. Pero la Biblia nos enseña y nos da parámetros. Y cuando tú descubres, cuando tú entiendes que naciste por un propósito, para un propósito, con un propósito, pues todo cambia. Dios es bueno. Y cuando tú descubres quién eres en Dios, ¿quién eres en quién? ¿En la casa? No. ¿En la empresa? ¿En tu familia? Nada de eso interesa. ¿Por qué? Porque tú tienes que empezar a entender el propósito que Dios tiene contigo. Deja de buscar y comienza a hacer un camino para que tu historia cambie. Amén. Primer punto. Todo lo que dije es esa introducción. ¿Cuántos no quieren ser gallinas espirituales? Sino que quieren volar y entender el propósito. Porque más que saberlo, es entenderlo y practicarlo. Primer punto, la identidad nos revela nuestro llamado. Jeremías 1:5. La identidad nos revela nuestro llamado. Jeremías 1:5. Te conocía antes que te formase. En el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Me llama mucho la atención cuando dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Dios no improvisa llamados. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no naciste porque eras el perfecto para nacer. Tú naciste porque hay un llamado. Primero conoce. Dios primero hace eso. Primero te conoce. Después forma y luego llama. Mire el proceso. Dios primero te conoce, que es lo que dice el texto. Luego te forma. ¿Y luego qué? Te llama. El llamado no comienza cuando recibes un ministerio, que eso es lo que muchas veces enseñan. Cuando tú tienes un ministerio, ese es tu llamado. Pues no comienza cuando entiendes que eres hijo de Dios. ¿Comienza cuándo? Cuando tú entiendes que eres hijo de Dios. Jesús escuchó antes de hacer milagros. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué hizo primero Jesús? Escuchó. Después fue a la misión que tenía en esta tierra, morir por amor, por toda la humanidad, y nos dio de su gracia, porque ninguno de nosotros merecía ese amor tan grande. Amén. No busques posición, busca intimidad, porque el llamado nace de una relación con Dios. ¿Nace de dónde? De un llamado, de una relación con Dios. ¿Y qué significa esa palabra relación? ¿Tener una qué? ¿Comunicación de vez en cuando? ¿Hablarle cuando esté en problemas? Decirle, ay, necesito, pidiendo todo el tiempo. ¿Qué es una relación? Una relación es yo tener una comunión todos los días, hablar con Dios, en las buenas y en las malas, en el momento del llanto, en el momento del dolor, o en el momento del gozo, en el momento de la alegría, en el momento de la bendición. Entonces, ¿qué sucede? El ser humano está acostumbrado a pedir, y si no se le da, se enoja, se molesta. El ser humano está acostumbrado a que lo alaben, a que le digan que es bueno. ¿Por qué? Porque eso aumenta el orgullo, el ego, la gente se siente satisfecha, yo soy. ¿Por qué? Porque tienen algo financiero, porque tienen un puesto, porque tienen lo que tengan.
El ser humano tiene una gran debilidad, que sin el Espíritu de Dios no puede ser humilde. Alimenta la obra de la carne. ¿Cuál es la obra de la carne? El orgullo, la mentira. Va y practica cosas que no debe de ir a practicar y hacer y realizar. Segundo punto, el propósito requiere carácter. ¿Qué requiere el propósito? Carácter. Esto lo estaba enseñando los discipulados y lo hemos predicado. El carácter son los hábitos que usted tenga. Cuando llegamos a Cristo tenemos hábitos y esos hábitos fueron desde la casa. Pero cuando llegamos a nuestra nueva casa, a nuestra nueva identidad, tenemos que cumplir los hábitos que dice la palabra de Dios y practicarla. Porque a la gente se cansa, o porque la gente se cansa de buscar de Dios. Porque la gente no practica los hábitos de Dios, entonces se vuelve una carga y dice yo no soy capaz, ¿para qué voy a buscar de Dios y a la final voy a hacer lo mismo? No, es una decisión. Y en la decisión de yo querer conocer, caminar con Cristo, debo de empezar a cambiar mis malos hábitos por buenos hábitos. ¿Quién me ayuda? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace que yo me sienta de verdad pleno y feliz? La felicidad no consiste en que alguien te ame. Muchos creen que la felicidad es que él o ella me debe de amar. No, la felicidad consiste en que tú conozcas de Jesús, que camines con Él y que sepas que vas a tener una vida eterna, porque tenemos o la muerte eterna o la vida eterna. Y tenemos que tomar decisiones y las decisiones están en cambiar los hábitos. Ay, yo ya sé eso. ¿Lo estás haciendo? Si lo sabes, te es contado por pecado. Si no lo haces. Y si no lo sabes, apréndelo para que comiences a caminar en Dios y tu vida cambie y seas una nueva persona en Cristo. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 5 del 1 al 5 en la PDT. Romanos, para los que anotan, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 5 en la PDT. Vamos a leerlo todos. Así que Dios nos aprobó gracias a nuestra, ¿qué? Nuestra fe. No es porque quisimos, fue por nuestra fe. Y ahora hay una coma, o sea, nos tenemos que detener para pensar lo que dice el texto. Ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. Sigamos. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Versículo 3. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos ¿qué? ¿Tenemos qué? Sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y coloque en la palabra carácter hábitos. Si tenemos paciencia, nuestros hábitos se fortalecen y con un hábito así, nuestra esperanza aumenta. Sigamos. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio ¿a quién? El Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. ¿Queda claro? El talento abre puertas, pero el carácter sostiene el propósito. Entonces, el carácter, tus hábitos sostienen el propósito que tiene Dios contigo. José soñó a los 17 años, pero gobernó cerca de los 30 años. Dios tardó años porque primero formó
el carácter. El carácter se forma ¿cómo? Tus hábitos ¿cómo se forman? En pruebas, en obediencia, en humildad, en paciencia, en fidelidad. No podemos presentar a Cristo sin parecernos a Cristo. ¿Cómo así, pastora? ¿Cómo aplico esto en mi vida? Dios está más interesado en quién eres más que en lo que haces. Y el ser humano es pendiente de lo que hace para poder hablar, para poder señalar, para poder juzgar. Es que yo hago, pero Dios quiere es formar quién eres tú en Él. Punto 3. El arrepentimiento nos vuelve al propósito. La famosa historia de Lucas 15, el hijo pródigo. El pecado nunca destruye el propósito de Dios, ¿sí o no? Oiga lo que estoy diciendo. El pecado nunca destruye el propósito de Dios, pero sí nos aleja de Él. El pecado nos aleja de Dios. El pecado hace que entren cosas contrarias a mi vida y practique lo que no le agrada a Dios. Y eso hace que yo me aleje de Él. El arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar, volver al Padre. Como la historia del hijo pródigo, no la vamos a leer. Muchos han leído esa historia. Pero el hijo pródigo recuperó. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Recuperó ¿qué? Su identidad como hijo, su vestidura, su autoridad y su comunión. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. No volvió como esclavo, volvió como hijo, pidiendo ayuda a su padre. Y dice que el padre corrió. Podrás caminar plenamente en tu propósito mientras vivas lejos de Dios, pero tu final será el infierno, la muerte eterna. Ay, es que yo tengo el propósito de trabajar, estudiar y lo logré sin Dios. Sí, pero estás muerto espiritualmente y te vas para el infierno. A la diferencia de cuando estoy con Dios, Él me da la fuerza, me da la fortaleza, cumplo el propósito, pero tengo vida eterna. Porque la meta es ¿qué? ¿Qué dice ahí? El cielo. Nuestra meta no es aquí lo terrenal, porque lo terrenal perece. Si usted no se baña un día, 2 días, le huele. ¿Cierto? Si no se cepilla, le huele. Si no se lava bien los pies, le huele. Todo es pasajero aquí. Pero nosotros tenemos que ser un incienso grato al Señor. Y los seres humanos se les olvida que ninguno de nosotros tenemos comprada nuestra vida. En cualquier momento una persona puede fallecer y tiene que estar preparado. Por eso tenemos que vivir un día como si fuera el último. Cada día viviéndolo con Dios. Cada día conociéndolo y caminando con Él. 4 punto. La salvación nos da una nueva identidad. ¿Qué nos da la salvación? Nosotros somos salvos por gracia, un regalo inmerecido. Tú y yo no lo merecíamos. Y la gente se dedica a estar peleando y a hacer sus cosas humanamente aquí en la tierra, pero no se dedica a lo que vale la pena, que es la salvación y la vida eterna. La gente quiere carros, casas, fincas, becas. Está muy bien que usted todo lo quiera. Pero si usted tiene todo eso, usted no va a meter eso en el ataúd, ni en la cremación. Eso se queda aquí. Y usted lo que tiene que estar es preparado para presentarte ante el Señor y que te diga el Señor, ven, ¿qué? Siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, en la salvación y en la vida eterna. Pero la gente no está pendiente de eso. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
La salvación no solamente evita el infierno, produce una transformación. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, como dice San Juan 1:12. Que todo el que cree en Jesús, Dios le dio la potestad, la autoridad de ser ¿qué? Hijos de Dios, coherederos, santo, pueblo adquirido, sacerdocio real. Dios es bueno. No vivimos para ganar el amor de Dios. Vivimos porque ya fuimos amados. La gente dice, yo vivo por el amor de Dios. No, nosotros ya fuimos amados porque Él ya murió. Nuestra identidad cambia, nuestra manera de vivir, de pensar, de accionar, de ver a Cristo, de ver la gloria de Dios, de ver cómo el Espíritu Santo se mueve, transforma y cambia. Hoy es el tiempo de que tú comiences a decirle, Señor, yo te necesito para respirar, te necesito para mi vida, perdona mis pecados. Cierren sus ojos ahí. Y dígale, Señor, igual los que me están viendo por la plataforma. Dile, Señor, perdóname si me he creído tan bueno. Perdóname, Señor, por mis debilidades. Perdóname porque me he creído más que el otro. Perdóname por el orgullo. Perdóname por la mentira. Perdóname por hacer prácticas ocultistas para dañar, para derribar, para tumbar personas, para acabar, porque quiero hacer lo que yo deseo con las personas. Perdóname, Señor. Hoy entiendo que por tu amor me llamaste y soy salvo. Dile, Señor, me presento ante ti, presento mis debilidades, presento quién soy. Gracias por amarme, gracias por libertarme, gracias porque hoy entiendo que si no me arrepiento y cambio mi manera de vivir, de pensar, de ser, no veré tu gloria, no me iré contigo. Así que en el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Habla ahí con tu Señor y dile, perdóname, Señor, perdona y llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Perdóname si yo he maltratado al otro porque me olvido que en Él estás tú y te toco es a ti. Cuando grito al otro te toco a ti. Cuando miro al otro te toco a ti. Señor, perdóname. Hoy es el día del cambio. Hoy es el día donde tú me enfrentas contigo. Quiero verte cara a cara. Quiero verte, Señor. Aleja de mí el orgullo, la mentira, toda opresión, Señor. Sale de mí, se va de mí. Y me cubro con la sangre de Jesús. Amén. Quinto punto. El propósito tiene una meta eterna. ¿Tiene una qué? Meta eterna. Vamos a leer Juan, capítulo 14, versículo del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos reciben esta promesa de Dios? Pero tenemos que conocerle. Nuestro propósito no termina en esta tierra. Somos peregrinos en esta tierra. Vivimos con la mirada puesta en la eternidad. Yo soy una que tengo mi mirada en la eternidad y yo le digo, Señor, perdóname si fallo, perdóname si juzgo. Yo quiero mejorar, yo quiero crecer en ti todo el tiempo. Pero la gente se vuelve como, se desplaya ahí y es feliz ofendiendo al otro. ¡Guau, guau, guau! Tranquilo que por toda palabra necia suya, usted le tiene que rendir cuentas a Dios y yo también. Lo que pasa es que uno cree que no,
por cada palabra suya, sea buena, sea mala, sea de edificación, sea de maldición, sea de pelea, contienda, usted le debe dar cuentas a Dios. Y usted allá no le puede decir como Adán y Eva, es que la mujer me engañó. Es que la serpiente me engañó. No, sino que tienes que pararte y así como fuiste tan indolente aquí en la tierra, tienes que hablarle al maestro en su presencia. Así que es el tiempo de cambiar, es el tiempo de mejorar, es el tiempo de buscar, es el tiempo de dejar de juzgar, de murmurar, de dañar, de detractar. Es el tiempo de conocer y caminar con Él, mirarlo a Él, crecer en Él y decirle, Señor, aquí estoy, que se haga tu perfecta voluntad y no la mía. Señor, si la otra persona está equivocada, muéstrale, redargúyelo. Muéstrale, Señor, cómo deben de ser las cosas. Vivimos con la mirada puesta en la eternidad. Cada día con Dios, Él prepara nuestra eternidad. La vida eterna comienza cuando conocemos a Cristo, no solamente cuando morimos. Caminar con Dios diariamente significa, mire, uno a veces dice, ¿cómo hago? Significa orar, leer su palabra, obedecer, servir, amar, permanecer en su presencia. El propósito no consiste únicamente en llegar al cielo, consiste en reflejar el cielo mientras vivimos en la tierra. Amén. Hoy es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy. Señor, ministra a mi corazón, ministra a mis pensamientos. Yo quiero aprender a conocerte, aprender a reflejar el cielo mientras vivo en la tierra. Amén. Sexto, ser llenos del Espíritu Santo para caminar en el propósito. Ser llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para caminar en el propósito. Efesios 5:18, ¿qué dice? Efesios 5:18. No os embriaguéis, ¿con qué? Con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sé que llenos del Espíritu. Y el sexto punto es ser llenos del Espíritu Santo para caminar en el propósito. No basta con saber cuál es nuestro propósito. Necesitamos el poder de Dios para vivirlo. Jesús mismo les dijo a sus discípulos que no comenzaran la misión hasta recibir ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Esto está en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cierre sus ojos ahí. Diga al Espíritu Santo, perdóname si te he contristado. Ayúdame a ser diferente, a verte a ti. Amén. El propósito de Dios no se cumple con nuestras fuerzas, con lo que tú quieras, como tú piensas, lo que tú deseas, sino con la dirección y el poder del Espíritu Santo. La dirección, ¿y qué? El poder del Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Ser llenos del Espíritu Santo significa permitir que Él tenga el control de cada área de nuestra vida. No significa sentir emociones únicamente, no significa el que habla más fuerte o el que es más expresivo. Significa vivir bajo su dirección. Así como una persona es llena de algo, es influenciada por eso, una persona llena del Espíritu Santo piensa,
habla. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes? Decide, actúa conforme a la voluntad de Dios. Es permitir que Cristo gobierne nuestro corazón cada día. Uno muy fácilmente escucha, seamos llenos del Espíritu, pero la gente no sabe cómo. Pero cuando tú entiendes que es en estas formas, que no es una emoción, que no es porque hable fuerte, no es porque me ponga a hacer un poco de expresiones, que es que yo esté lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo tenemos poder para vencer. ¿Para vencer qué? Mi orgullo. ¿Qué más? ¿Mi qué? A ver, los escucho, ayúdenme a predicar. ¿Cómo? La tentación. ¿Qué más? ¿Ah? La independencia. ¿Qué más? El mal carácter. ¿Qué más? Todo lo que tenga que ver con el pecado. Todo lo que tenga que ver con las obras de la carne. ¿Quién es el que nos ayuda? El Espíritu Santo. Recibimos dirección para tomar decisiones. Encontramos fortaleza en medio de las pruebas. Producimos el fruto del Espíritu. Servimos con amor y humildad. Vivimos con mayor sensibilidad a la voz de Dios. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Arrepintiéndonos. Diga, arrepintiéndome. Y rindiendo mi vida a Cristo. Dios lleva vasos disponibles, no corazones divididos. El que se disponga, Hechos 2:38 dice, arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miremos Hechos 2:38, por favor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, primero es como buscando a Dios en oración. La llenura del Espíritu crece en la intimidad con Jesús, pasando tiempo con el Padre. Nosotros también debemos de buscar su presencia. ¿Cómo creció Jesús aquí en la tierra? Él todo el tiempo iba a ¿dónde? Ante los discípulos, a estar charlando con los discípulos, subía a orar. Él terminaba de hacer un milagro y cualquier cosa que hacía, se iba ¿a qué? A orar. Y aquí uno está pasando por cualquier cosa y no quiere orar. Quiere irle a contar a Pepito, a Pepita, a todo el mundo el problema, pero no ora. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, buscar esa intimidad, buscar su presencia. Nuestro corazón cuando oramos se alinea con Dios. Entonces, aprenda eso. Cuando yo oro, mi corazón ¿qué? Se alinea con Dios. Usted verá si ora sentado, acostado, arrodillado. Usted verá cómo lo hace, pero ore. Orar es hablar con Dios con todo su corazón. No con un poco de palabras raras, no, como usted ora, como usted habla, como usted piensa, siente, desea, eso es orar. Pero hay que tener esa intimidad. Alimentándonos de la palabra, el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Mientras meditamos en ellas, Él transforma nuestra mente. Por favor, alguien que me prenda el ventilador. Gracias. El Espíritu Santo, cuando yo medito en la Escritura, ¿Él qué hace? ¿Qué hace la Biblia? ¿Qué hace la palabra? Transforma mi manera de pensar. ¿Transforma qué? Mis pensamientos. Amén. La Biblia y el Espíritu Santo trabajan juntos. O sea, cuando usted lee la palabra, el Espíritu Santo la toma
toca la profundidad de mi corazón y de mi pensamiento, inunda mi espíritu, y el Espíritu Santo al unirse con mi espíritu me da vida, me da autoridad. Viviendo en obediencia, no podemos pedir la dirección del Espíritu mientras rechazamos su voz. Cada acto de obediencia abre espacio para que Él obre más profundamente en nosotros. Adorando continuamente. La adoración cambia la atmósfera del corazón. Cuando adoramos con sinceridad, reconocemos el señorío de Cristo y damos lugar al Espíritu Santo para obrar en nosotros. Tener día a día una vida rendida al Señor. No es cantar. Sí, chévere las canciones, chévere lo que se prepara y se adora. Es tener una vida día a día con tus acciones, teniendo un olor fragante ante Dios. Eso es adoración. Es adoración continuamente. La adoración continua cambia tu corazón. Y cuando se adora con sinceridad, podemos ver cómo el Espíritu Santo hace una obra en mí, es decir, tener mi vida día a día rendida al Señor. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? No es suficiente haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo de años. La Biblia dice, sé llenos. Es una expresión que habla de una acción continua. Gracias. Sé lleno, continua. ¿Cómo se llena un vaso? Usted va y abre la llave y cae una gotica y usted la mete y ya se llenó el vaso. ¿Usted qué tiene que hacer? Abre y mete el vaso hasta que el ¿qué? Se llene. Así debemos de ser nosotros. Es una expresión, ese ser lleno es una expresión que habla de una acción continua. Cada día necesitamos, todos los días necesitamos renovar nuestra comunión con Dios. Cada mañana debemos decir, Espíritu Santo, dirige mis pensamientos, mis palabras, mis decisiones y mis pasos. Así caminaremos en el propósito de Dios con sabiduría, poder y fidelidad. El propósito, mire, escuchen lo que les voy a decir. El propósito revela hacia dónde Dios te llama. La llenura del Espíritu te da el poder para llegar. Amén. En conclusión, el propósito comienza con la identidad, se desarrolla en el llamado, se fortalece con el carácter, se restaura mediante el arrepentimiento y se afirma en la salvación. ¿Quedó claro? Vuelvo y les digo, el propósito comienza con ¿qué? Diga, mi identidad. ¿Se desarrolla en qué? En el llamado. Se fortalece con el carácter, con tus hábitos. Se restaura mediante ¿qué? El arrepentimiento. Se afirma en ¿qué? En la salvación. Se proyecta hacia la vida eterna y solo puede vivirse plenamente cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Ya entendieron qué es ser lleno? ¿Sí o no? No fuimos llamados únicamente a conocer a Dios, sino a caminar diariamente con Él, permitiendo que su Espíritu, ¿qué? Transforme nuestro corazón, dirija nuestras decisiones y nos capacite para cumplir la misión que Él preparó para cada uno de nosotros. Cuando conoces tu identidad, descubres tu propósito. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, tienes el poder para vivirlo cada día hasta llegar a la eternidad con Cristo.
Dios no está buscando personas perfectas. Yo quiero que entendamos eso. Está buscando hijos disponibles. ¿Cuántos están disponibles? El propósito comienza cuando entendemos nuestra identidad. La identidad que produce, diga llamado. ¿Qué produce? Llamado. El llamado desarrolla el carácter, es decir, ese llamado desarrolla buenos hábitos. El carácter, esos hábitos nos llevan al arrepentimiento constante. Porque cuando yo me doy cuenta que estoy fallando, ¿yo qué voy a decir? Señor, no puedo con eso. Por favor, ayúdame, te necesito. Porque uno continuamente se está dando cuenta que está fallando. Se da cuenta que uno no es bueno. Porque el ser humano se acomoda y dice, es que yo soy bueno, es que yo hago, es que yo trabajo, es que yo soy profesional, es que yo. Pero qué pena. Todos los días tenemos que examinarnos. ¿Usted quiere ver cómo está? Mire, Gálatas 5, 16 al 23, los frutos del Espíritu y el fruto de la carne. Y usted comienza a evaluarse. Tengo el fruto del amor. Con este fue terrible, peleamos, hicimos de todo, guau, guau, guau. Y yo puedo irle a decir, ay, Dios te bendiga, gracias por insultarme. ¿Sí? A ver, les pregunto. ¿Uno qué quiere hacer? Dígame, ¿uno qué quiere hacer? ¿Ah? Coger un palo y chantárselo. Entonces viene y da un listado del fruto del Espíritu. Que cuando uno lo mira, uno dice, ay, no, yo no tengo eso, ay, no, me falta eso. ¿Sí? Dice que está el fruto del amor, de la paciencia, de la paz, del gozo. Y algún día vamos, con eso que estamos hablando del propósito, voy a sacar una enseñanza donde explique cada uno. Y entonces usted va a decir, ¡ah! No, Señor, necesito. No, es cuando no se le da a mí mismo que hace el niño o la niña. Yo quiero. ¡Ay, ya! Haga de cuenta que cuando usted dice yo quiero porque me pasa eso, cuando usted dice ¿por qué me pasa eso? ¡Ah! Esa es la pataleta. ¿Te has visto a los niños que mueven las paticas? ¡Ah! Así nos vemos ante el Señor. Cuando estamos pida, pero no damos. Entonces uno es fácil criticar. A ver, cálmate, Julián. ¿Y usted quién lo calma? ¿Cierto? Cuando somos hijos, ¿qué hacen los hijos? ¿A dónde va a buscar refugio? ¿Donde su papá o donde su mamá? O la persona que para él es de confianza. Y el Espíritu Santo tiene que ser esa confianza. ¿Y qué significa confianza? Fe. Ir a donde él. Ayúdame, Espíritu Santo, no puedo con esto. Se me sale la carne. Se vuelve asada, se vuelve guisada mi carne. Hay gente que le encanta. ¿A cuánto les gusta el sudado? Rico, ¿cierto? Pero ¿sabe cuándo se suda la carne del humano espiritualmente? Cuando acomoda las papitas, cuando acomoda el tomatico, ¿sabe cuándo? Cuando usted tiene el orgullo, cuando usted no tiene la paciencia y usted dice, es que es el otro. Tenemos que empezar a mejorar, a caminar, a entender que somos imperfectos. Amén. El arrepentimiento fortalece nuestra salvación. Y la salvación nos mantiene caminando hacia la vida eterna. Nunca podrás caminar en el propósito de Dios si no caminas cada día con Dios. Usted quiere perseverar y pasar muchos años consagrado a Dios como es.
Cada día camina con Dios, cada día, no muchos días. ¿Cuándo? Cada día. No basta con conocer acerca de Dios, hay que vivir en su presencia. El propósito de Dios no es un destino al que llegas, ay, llegué ante el Señor. No, es una vida que caminas cada día de la mano del Señor. Y yo quiero decirle a los hombres, a las mujeres que están acá, tú puedes estar viviendo lo que estés viviendo en tu casa, con la persona que tú quieras, con lo que tú quieras, pero el Señor te está formando. Debes de perseverar en Él. En vez de alejarte y menos de orar y ponerse a ver cosas que no edifican, métase a orar, alabe al Señor, glorifique su nombre, mírelo, búsquelo, pero no por la necesidad que tenga. Vuélvase como cuando uno quiere algo. A ver, alguien que me diga qué le gusta comer. ¿A cuánto le gustan los frijoles? Las lentejas, los espaguetis, la carne, el huevo, el maduro. Uno dice, uy, hay un poco de cosas que nos gusta. Y cuando usted lo come y sabe rico, ¿usted qué hace? Esto tan rico. Y lo saborea. Así debemos de empezar a hablar con Dios y a saborear su presencia. Muchos decimos que amamos a Dios, pero nos cuesta orar. No quiere hablar con Dios, solo quiere que le dé. Pero ¿usted qué da? Ay, yo ya doy mi vida y voy el domingo. No, hay que dar más. Porque su vida, por gracia, es salvo. Amén. Quiero que oremos. Igual los que me están viendo por las plataformas digitales. Quiero que oremos. Si tú estás pasando por lo que esté pasando, usted va a hablar ahí con Dios y yo voy a orar por ustedes. Pero usted cierre sus ojos y comienza a decirle, Señor, yo estoy así. Y yo necesito que me ayudes. Yo necesito verte, tener un encuentro real contigo. Yo quiero deleitarme, que tu palabra me encante. Que orar no sea una carga. Que leer la Biblia sea un deleite, Señor. Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti, reconociendo que nuestro propósito comienza en nuestra identidad como hijos tuyos. Gracias porque nos conociste antes de formarnos y nos llamaste con un propósito eterno. Rompe toda mentira, diga ahí conmigo, rompo toda mentira que me ha hecho olvidar quién soy en Cristo. Levanta en mí un corazón dispuesto a obedecer, díselo ahí al Señor, un carácter semejante al de Jesús, un espíritu sensible a tu voz. Señor, trae arrepentimiento genuino donde haya frialdad. Restaura al que se ha apartado y fortalece al que está perseverando. Afirma nuestra salvación y enséñanos a vivir cada día en comunión contigo. Que nuestra vida refleje tu gloria, que nuestras decisiones honren tu nombre y que caminemos firmemente en el propósito que preparaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Profetizamos que toda confusión se disipa, que toda cadena es rota en el nombre de Jesús, que se despiertan llamados dormidos, que se restauran familias y que una nueva pasión por tu presencia llena cada corazón. Declaro, Señor, que estamos y caminamos contigo, cada día guiados por tu Espíritu, hasta el cumplimiento de tu voluntad y con la esperanza firme de la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, comienza a decirle, Señor, libérame, Señor, restáurame, Señor, rompe cadenas, toda cautividad, en el nombre de Jesús se rompe
muerte, todo espíritu de Asmodeo, todo lo que viene a matar, a robar, a destruir, hoy se desecha, se desvanece, se deshace con la sangre de Cristo. Toda oración contraria cae, todo lo que el diablo ha querido venir a robar, a matar, a destruir en mi vida, colóquese en sus pies. Pelee por lo suyo. Quite todo lo que hay ahí en usted. Entrégueselo a Dios y dígale: Señor, ayúdame. Señor, si este fuera mi último día, quiero estar bien contigo. Que el poder del Espíritu Santo toque, limpie, libere, sane, restaure. Oh Señor, que ningún arma forjada del enemigo pueda tocarme. Hoy yo creo, Señor, que tú eres el Dios de nuestra salvación. Se rompen yugos, se pudren yugos, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, toda fortaleza mental, todo lo que se ha querido levantar para dañar, para destruir, toda herida del corazón, del alma y del espíritu, toda amargura, ahora es quebrantada en el nombre de Jesús, es deshabilitada, es tumbada, ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguna arma forjada del enemigo puede tocarnos. Nos sumergimos en la sangre de Jesús. La palabra de Dios, Señor, viene y dice que tú eres nuestro Dios, que el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiará. Él te librará, diga, Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Diga ahí: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará mi morada. Diga ahí: ni plaga tocará mi morada ni mi vida, pues a sus ángeles manda, Señor, acerca de mí, que me guarden en tus caminos, Señor, que en tus manos me llevan, para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisaré, hollaré al cachorro del león y al dragón, por cuanto me ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto he conocido y has conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Gracias, Señor, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, mi salvación, mi salvación, Señor. Hoy presento a Peniel Shur un encuentro cara a cara contigo y desactivo y queda inhabilitado toda obra de las tinieblas por brujería, hechicería, santería, magia negra, magia amarilla, azul, rosada. Queda deshabilitado todo espiritismo, todo mentalismo, todo lo que tiene que ver con encantamientos. Que la mano de Jehová y el dedo de Dios sea tocando, destruyendo toda obra de maldad. Hoy declaro que ninguna arma forjada del enemigo podrá tocarnos. Escudo y adarga es nuestra verdad, Señor, porque tu palabra dice que todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos, que todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos. Hoy desatamos el poder del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de tu Santo Espíritu, la llenura de tu Espíritu, la llenura de tu Espíritu, la llenura de tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo: tócame, límpiame, libérame, sáname, restáurame, lléname cada día de ti.
esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y los que me están viendo por las redes, quiero decirte, hay que buscar del Señor. Hay que purificarse cada día. Busca un lugar donde congregarte. Si vives en Cali, te invito a Peniel Chur. Que la gloria de Dios se manifieste en tu casa, en tu vida, y que el poder del Espíritu invada todo tu ser. Dios te bendiga. Que estés. En Peniel.